Quizás seáis muy jóvenes, pero esto es como cuando pasamos la peseta al euro y de repente 100 pesetas era un euro, pero a lo bestia. ¿Qué pasa, chumachos? Muy buenas. Hoy vamos a hablar de la hiperinflación en la Alemania de la posguerra. Lo primero sería explicar qué es inflación. Inflación básicamente es que el precio de las cosas crece mucho, muchísimo en este caso. Para que os hagáis una idea, el precio de las cosas creció mucho más que los salarios, por lo que la gente tenía serios problemas para comprar cualquier cosa. ¿Por qué sucede esto? Bueno, esto sucede cuando te metes en un montón de deudas que no vas a pagar porque te has metido en una guerra increíblemente costosa y encima has perdido. Y así se encontró la Alemania de Weimar después de la Primera Guerra Mundial. Tenía una deuda colosal, por lo que nadie quería prestarle dinero. Y además esta deuda aumentaba por el emperre de Francia, que cariñosamente quería hundir a Alemania con el Tratado de Versalles. El problema es que sin mercados a los que recurrir para pedir ese dinero y sin dinero para reconvertir su economía, a la República de Weimar lo que se le ocurrió es la brillante idea de imprimir dinero. Mucho dinero. Muchísimo dinero. El problema es que en aquella época el dinero estaba ligado al oro que tú tenías. El dinero es solo papel, en realidad. El problema está en que Alemania no tenía oro. ¿Veis un poco ya por dónde va la cosa, verdad? Así que por muchos billetes que imprimiese la República de Weimar, estos enseguida perdían su valor. Para que os hagáis una idea, antes del ultimátum de Londres, en el que se pinchó definitivamente la economía de la República de Weimar, un dólar costaba 60 marcos. Después de este ultimátum, un dólar costaba 4,2 billones, con B de burrada, de marcos. La situación no mejoraba en absoluto porque el gobierno, para hacer frente a todos los pagos que tenía, seguía imprimiendo billetes. De hecho, estos billetes perdían tantísimo valor y tan rápido que la gente se los quería quitar enseguida. Para que os hagáis una idea, la gente tenía que montar en carretillas los billetes para ir a comprar. Los niños jugaban con los bloques o incluso se quemaban en las casas para dar calor porque eran mucho más baratos que quemar madera. ¿Por qué seguían utilizando este método si claramente iba a suponer su ruina? Pues porque en un principio conseguían engañar a los países acreedores, es decir, a aquellos que les tenían que dar el dinero. Claro que no duró mucho. Por eso estos países empezaron a pedir bienes. Si el dinero no valía absolutamente nada y los bienes se utilizaban para pagar a otros países, os podéis imaginar que la escasez empezó a hacer mella. A menor cantidad de recursos y misma cantidad de demanda, misma gente pidiendo esos recursos, el precio evidentemente sube. Si tenemos en cuenta que los salarios no solo no suben, sino que además el valor de esos salarios es cada vez menor, podéis imaginar que cada vez la gente lo tenía más complicado para poder acceder a cualquier producto, servicio básico o, sinceramente, sobrevivir. Pero esto no queda aquí. Tanto Francia como Bélgica se hartaban de que Alemania no pagase las reparaciones de guerra, por lo que ocuparon una de las mayores zonas industriales de Alemania. Esta de aquí. Ante esa ocupación, los obreros alemanes hicieron una huelga ante los patrones franceses y belgas. Huelga que pudieron resistir durante un montón de tiempo porque el gobierno alemán les pagaba para que tuvieran esa resistencia. Y diréis, pero ¿cómo les va a pagar? ¿Con qué les pagaba? Pues efectivamente, con más dinero impreso. Con lo cual teníamos aún mayor inflación. ¡La locura! La solución llegó en 1923, cuando el Estado dejó de imprimir esos billetes de Monopoly y comenzó a lanzar una moneda segura, el Rentenmark. El Rentenmark basaba su valor en los bienes reales del Estado. No lo podía basar en oro porque oro no había. Así que lo que hicieron fue hipotecar todas las tierras y bienes industriales y usarlos como aval. Es decir, si faltaba algún momento pago o esa moneda perdía valor, se venderían esas tierras para compensarlo. De esta forma, ¿qué consiguió el gobierno alemán? Pues sí que consiguió cierta estabilidad económica y, por supuesto, dejar de imprimir dinero como locos.
¿vale? Lo que pasa es que evidentemente no desaparecieron todas las consecuencias de la hiperinflación. Lo más básico es que la gente comenzó a perder la fe en el sistema democrático capitalista. ¿Por qué? Porque era el que les había llevado hasta esa situación. Además, esto es agravado porque no todo el mundo se vio igual de afectado por esa hiperinflación. Grandes especuladores y banqueros que habían invertido en metales preciosos o propiedades se hicieron de oro, cosa que, como os podéis imaginar, al pequeño ahorrador que había perdido todo el valor de lo ahorrado durante su vida no le hizo ni puñetera gracia. Por eso se empezó a ver con buenos ojos la intervención estatal y con malos ojos la intervención extranjera de países que no dejaron de meter el dedito en el ojo, Francia, durante toda la posguerra, Francia, ¿Francia? ¿Qué? ¿Sí? No quiero juzgar a nadie, pero ¿Francia? Por lo que no es de extrañar que cada vez se viese con mejores ojos propuestas alternativas al capitalismo en las que un Estado fuerte y, ¿por qué no decirlo?, controlador o autoritario tuviese las riendas de la economía y, por supuesto, penalizar a todos aquellos judíos que se habían hecho ricos durante todo este proceso con un mensaje muy radical que parecía que iba a cambiar las cosas. La miseria que causó la hiperinflación llevó a aceptar determinados discursos. Bueno, espero que os haya quedado más o menos claro qué era la hiperinflación, por qué se ocasionó, cómo se gestionó y sobre todo por qué después vino lo que vino. Espero que por lo menos os haya gustado, sirva para algo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, adiós quesitos.